Hemos dicho en otras columnas que la victoria que obtuvo la izquierda en Chile es la más grande en toda la historia. La victoria de la izquierda, no de la llamada centroizquierda. Revise usted la historia de Chile y necesariamente llegará a esta conclusión. Quedará simplemente como una anécdota la denominada República Socialista de 1932 e incluso la Unidad Popular de Salvador Allende. También es algo menor, de menor envergadura, ante lo ocurrido ahora. Salvador Allende y la Unidad Popular nunca fueron mayoría en Chile. De hecho, estuvieron lejos de serlo. Salvador Allende nunca tuvo la posibilidad de redactar una constitución. Salvador Allende nunca tuvo la posibilidad de instaurar un régimen socialista. No solo eso, la reacción frente a la Unidad Popular dio lugar a una revolución que comenzó con el golpe militar. Las revoluciones ocurren cuando cambian los gobiernos, cuando hay una derrota de los representantes o sostenedores de del sistema imperante, cuando cambian las normas fundamentales, cuando hay recomposición entre quienes detentan el poder y cuando se establece un sistema nuevo que se prolonga en el tiempo. Y eso es lo que ocurrió en 1973. Lo que está ocurriendo ahora es una revolución. Ha terminado el régimen que se inauguró a balazos en 1973. Ha caído la presidencia en un régimen presidencial. Hoy Sebastián Piñera dirige una apariencia de gobierno. El Congreso vulnera permanentemente la Constitución porque en verdad ya no hay Constitución. Los sectores de la derecha y la llamada concertación y luego nueva mayoría hoy juegan un papel que ha ingresado a los terrenos de la simple irrelevancia. La derecha tuvo una tremenda derrota cuando terminó el primer gobierno de Sebastián Piñera. No solo perdió la presidencia, sino que fue aplastada en el Congreso. El triunfo de Michelle Bachelet, su segundo gobierno, fue solo la victoria pírrica de una concertación o nueva mayoría que dio su último estertor antes de morir. Y la última victoria de Sebastián Piñera solo fue el último hálito de vida de unos partidos que como un limón ya se les había exprimido todo lo que podían dar. Desde el 18 de octubre de 2019, la revolución hizo en la práctica caer el gobierno, caer la Constitución. La izquierda logró una victoria, yo diría, absoluta, que recordémoslo, fue 78% a 22% en el plebiscito para una nueva Constitución. En la elección de la Convención Constituyente, la derecha pasó a ser una minoría simplemente irrelevante. La democracia cristiana eligió a un representante y el PPD a 3 en 355. El Partido Socialista tiene 14 que se han aliado con la izquierda. Se ha producido un cambio de régimen y un cambio de normas. La nueva Constitución deberá necesariamente reflejar en su contenido la revolución que ha ocurrido. Repito, es la mayor victoria de la izquierda desde siempre. Y lo es además por la vía absolutamente democrática. O sea, no es una victoria, digo, irrefutable desde todo punto de vista. En este escenario, se podría pensar que la próxima elección presidencial no tiene tanta importancia porque la disputa por la Convención Constitucional era lo definitivo. Usted sabe, los presidentes pasan, duran 4 años y las constituciones quedan. Y así lo había dicho anteriormente yo mismo. Pero podría ser que no sea tan así, que la elección presidencial no sea tan poco relevante. Si gana Gabriel Boric, ya se comenta en los pasillos de la convención que en la nueva constitución se acortaría su mandato a 2 años con la posibilidad, solo por esta vez, de una reelección. O sea, Gabriel Boric podría gobernar por 6 años. Si gana José Antonio Kast, por ejemplo, o la derecha, se acortaría el mandato a 2 años sin reelección, por lo que sería una presidencia absolutamente intrascendente de 2 años. El Frente Amplio y vastos sectores de izquierda, aprovechando la nueva Constitución, están pensando en instaurar un régimen. Esto es absolutamente armónico con la revolución ocurrida en el país. Pero ¿qué significa un régimen? Significa un conjunto de normas que permita gobernar casi siempre a un sector, o que, si sale electo el adversario, le sea casi imposible gobernar, porque las normas no se lo van a permitir o porque el poder real
no se lo va a permitir. Algunos dirán que esos sistemas son solo aparentemente democráticos. Ha sido una sorpresa saber que más de alguno en el Frente Amplio está mirando el justicialismo o el peronismo argentino. La política tiene ciclos, dicen muchos, ustedes lo habrán escuchado, la política es cíclica. Pero, ¿cuál es el ciclo del peronismo que se inauguró hace 70 años? El ciclo en el peronismo solo se produce al interior del peronismo, no fuera de él. Cuando es elegido el adversario, es solo un accidente. Y no podrá gobernar porque la gobernabilidad solo la dará el peronismo. Y podrá haber peronistas de distintos signos, porque Carlos Menem poco tiene que ver con Néstor Kirchner, aunque tanto Néstor como su esposa Cristina, cuando Menem gobernaba, lo elogiaron sin pudor. La máxima es, todo dentro del movimiento, nada fuera de él. Esto es lo que está mirando el Frente Amplio. Me voy a permitir un viaje hacia atrás. Vamos a revisar la historia. El fascismo italiano fue un gigantesco, un enorme movimiento políticamente muy superior al nazismo. Pese a ser invadidos por los nazis, a los adversarios el movimiento comunista los trata de fascistas o fascistas y no de nazistas. Este movimiento, que pretendió que el poder se canalizara no a través de los partidos políticos, sino a través de los gremios, es lo que se llama corporativismo, y con poderes amplios a sindicatos, tuvo una enorme, además, manifestación cultural, con movimientos filosóficos como el movimiento futurista, con referencias intelectuales, con expresiones arquitectónicas y en el diseño. O sea, fue un movimiento cultural muy amplio. Fue el de la unificación del idioma, el de la concientización de los alumnos en los colegios, en las actividades extralaborales, en una expresión territorial para generar el poder y no solamente ideológica, o sea, desde el territorio hacia arriba. ¿A qué viene todo esto, dirá usted? Bueno, ocurre que Juan Domingo Perón estuvo en la Italia fascista los años 1939, 1940, participó en actividades militares y fue además agregado militar en Roma. Tuvo relaciones, según él mismo contó, con Benito Mussolini. Iba a sus concentraciones, le gustaban sus discursos, le gustaba la capacidad para ilusionar, le gustaba el nacionalismo y sobre todo la búsqueda de la unanimidad. Le gustaba la idea de una democracia social, como se decía en esa época. O sea, ¿qué le gustaba? Todo dentro del régimen, nada fuera de él. Nada de disidentes que se transformaran en adversarios en el poder. ¿Le suena algo con el peronismo? Bueno, el peronismo, todos lo sabemos, lo logró. Juan Domingo Perón cambió para siempre Argentina. El Buenos Aires grandioso, el de la década de los 30, el de los rascacielos, se hizo en los años 30-40, digamos. Después todo cambió. Cuando Perón llegó al poder, Argentina era la quinta potencia económica del mundo. Las bodegas del Banco Central argentino eran insuficientes para guardar las reservas de los lingotes de oro. Las reservas estaban en oro y había tantas reservas que las bodegas estaban repletas. Y por lo tanto en el primer piso, las bodegas estaban en el subterráneo, en el primer piso a la vista de los ciudadanos, resguardados por policías, ahí estaban parte de las reservas de oro y las veían todos los ciudadanos. Argentina en ese tiempo era el faro que iluminaba América del Sur. Llegó Perón y cambió la mentalidad argentina hasta el día de hoy. Nacionalista, estatista, con gran poder de sindicatos, con un poder tan grande que nadie más en Argentina otorga gobernabilidad que solo ellos. No ser peronista en Argentina es un mal negocio. Pero ¿cómo comenzó todo? Le voy a dar algunos ejemplos. Comenzaron adoctrinando a los niños a través de las lecturas escolares, de los libros escolares en los que se aprende a leer. Los alumnos aprendían a leer en páginas que decían P-P-E, R, Perón, Eva, Evita. Evita mira a la nena, el nene mira a Evita, vi a Eva, ave, uva, viva, veo, vía, Eva, Eva, Evita. Perón
Sara y su esposo son peronistas, votaron a Perón con un dibujo. Esa dama es Evita, era tierna y dadivosa. Dios dio su ayuda a todo. Perón nos dio y nos dará más. Con estas frases aprendían a leer los niños argentinos cuando comenzaba la década del 50, cuando comenzaba el peronismo. Naturalmente que toda semejanza con un libro de Mussolini es casualidad. El régimen llegó a censurar los libros de historia. En junio de 1952, un escritor español publicó una biografía sobre Bolívar y su lectura fue prohibida en los colegios y los libros fueron incautados por su carácter tendencioso y agravante a la memoria del general San Martín. El escritor Madariaga no se sujetó a la historiografía oficial. También en 1952, Perón decidió peronizar a los funcionarios. En la tercera conferencia de gobernadores, Juan Domingo se sintió preocupado porque, y esto entre comillas, porque todavía en la administración pública muchas personas están fuera de su orientación, diríamos así, ideológica. En consecuencia, dijo Perón, son saboteadores conscientes de la función pública. Este proceso es necesario llevarlo a cabo en toda la administración pública, el de concientización, de manera que no quede un solo funcionario, ni un solo empleado que no comparta total y absolutamente nuestra manera de pensar y de sentir en lo que se refiere al orden institucional, administrativo y de gobierno, dijo Perón textual. Y enseguida, un ministro ordenó llevar una investigación a fondo a fin de individualizar a los elementos negativos y a los elementos opositores, a fin de inmediatamente adoptar la única medida posible, separarlos, echarlos. Así comenzaba el peronismo. Y otro ejemplo, se compraron casi todos los medios, casi todos los diarios estaban en su poder, y dos que no lo estaban, les restringieron el papel porque su producción, la producción de papel, estaba en manos del Estado. Y también uniformaron las radios. Fíjense que había 3 boletines informativos diarios oficiales, de 5 minutos, a las 10, a las 13 y a las 20 con 25 minutos. ¿Pero por qué a las 20 con 25 minutos? Porque esa era la hora en que Eva Perón entró a la inmortalidad. Y esto lo repetía el señor locutor antes de cada emisión. La censura absoluta. Los libretistas debían obtener un certificado de buena conducta y los libretos debían ser primero autorizados por el funcionario peronista. La biblioteca de la Corte Suprema se llamó, si usted lo adivinó, Eva Perón. Todos los cuerpos celestes que eran observados en el observatorio Eva Perón, un observatorio astronómico, de los que se descubrieran, debían ser consagrados a Eva Perón e identificados con nombres que exaltaran sus virtudes. Por ley se estableció la doctrina nacional. La ley decía así: defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino la doctrina peronista justicialista que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo. Muchos dicen, como una especie de ritornelo, que la política argentina es difícil o casi imposible de entender para un no argentino. Algunos en el Frente Amplio están intentando entenderla profundamente. Les interesa la receta para el nuevo régimen en Chile. A muchos ha sorprendido que Gabriel Boric haya reiteradamente manifestado cierto desconocimiento de datos básicos de la economía de nuestro país. Esta sorpresa no se justifica. Se ha dicho públicamente que el principal objetivo de su eventual gobierno no es la economía, no es el crecimiento o la inflación. Su objetivo es la redistribución del poder y se pagarán los costos económicos que sean necesarios que haya que pagar para redistribuir el poder, o sea, para establecer el nuevo régimen. Por eso, la proposición de subir impuestos va en ese sentido y no solamente en un sentido económico. La decisión de establecer, por ejemplo, paridad en los directorios de las empresas entre dueños y trabajadores no tiene un sentido económico, sino de redistribución del poder, o sea, de nuevo régimen. Si en la Unidad Popular, bajo Allende, la opción fue la toma de empresas y mediante requisitos legales la intervención y luego el traspaso de esas empresas a la llamada en ese tiempo área social, ahora será por la vía legal y, atención, democrática. Los trabajadores, al tener el 50% de los directorios, tendrán derecho a veto, por lo tanto coadministrarán. Y si a eso se le agrega la sindicalización obligatoria, la negociación colectiva por rama productiva, el endurecimiento de las medidas de las facultades de despido, cambia entonces la relación de poder.
Si la nueva Constitución establece que ya no habrá leyes orgánicas constitucionales o no habrá tampoco leyes de quórum calificado, sino que todas serán por mayoría simple, siempre ganará un sector que será la izquierda y ganará además democráticamente. Se aumenta el tamaño del Estado con mucho más funcionarios. Si hay una cultura de, por ejemplo, bonos permanentes, si las pensiones dependen del poder político y solo de este, cambian las relaciones de poder. Si se establece una ley de medios que se ha anunciado con decisiones de funcionarios en los contenidos, cambia el poder y el régimen. Este es el rebaraje, la redistribución del que se habla para dar lugar a este nuevo régimen y no solamente una nueva constitución. Se estima que en 6 años esto es posible de instaurar y que la experiencia argentina es la que hay que mirar. Por eso están mirando los primeros años del peronismo, naturalmente que también lo que está ocurriendo hoy. Claro, puede haber piedras en el camino, obviamente. Aunque el ser humano es un animal de costumbre, el ser humano tiende a habituarse a casi todo, hay factores como la desilusión, la rabia, la depresión que pueden provocar desastres para estos planificadores políticos. Le voy a dar un ejemplo. Si usted va a Argentina, va a escuchar hablar de lo que ellos llaman la tecnología. No, es que hay que comprar tecnología o está cara la tecnología. Pero ¿a qué se refieren cuando hablan de tecnología? Se refieren simplemente a los computadores, a los tablets y principalmente a los teléfonos celulares, los llaman como la tecnología. Porque resulta que con su economía cerrada, peronismo mediante, no tienen ni de cerca los teléfonos que con el avance tecnológico que son de común uso en Chile. En Chile se va a venir un apretón económico de proporciones. El desfonde del mercado de capitales después del retiro de las AFP ya está dejando a una gran, pero gran cantidad de personas y familias fuera del mercado de los créditos hipotecarios. En pocos meses, para muchos, el sueño de la casa propia simplemente se esfumó. La crisis es posible que sea aún más profunda si la prioridad no es la economía, sino la redistribución del poder, como decíamos. Pero, a diferencia de los argentinos, ¿qué va a ocurrir cuando ya no sea posible cambiar el celular? ¿Qué va a ocurrir cuando el celular que estamos usando entra en obsolescencia y va a haber que simplemente aguantarlo? Cuando haya que transportarse en el auto ya cacharro, porque ya no se puede cambiar por uno nuevo. Los chilenos no hemos olvidado muchos de las fallas mecánicas de los autos, porque todos tienen pocos años. O sea, va a haber que repasar el manual de las fallas mecánicas. Los dilemas de Chile son entonces, no si habrá un nuevo régimen, porque eso ya está resuelto. Convención constitucional mediante y plebiscito mediante. El dilema es cuál será el nuevo régimen. Esa es la pugna que viene. Como están las cosas, lo probable es que la izquierda del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y de lo que queda del PPD, matices más, matices menos, se vaya para allá. Con el desfonde del centro político no hay alternativa. Incluso, yo diría, lo que queda de la democracia cristiana, más de alguno adherirá a lo que viene, a eso que viene. De hecho, yo diría que no hay tanta distancia entre Yasna Proboste y el Frente Amplio desde el punto de vista ideológico. Y claro, si usted es bueno para la historia y es perspicaz, recordará que el origen de la democracia cristiana está en la falange. Le dicen a los demócratas cristianos falangistas. La falange, la que existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Esa falange desfilaba por Santiago, perfectamente uniformada, casi militarizada, sí, con Eduardo Frei Montalva a la cabeza. Y algo hubo de épica en la democracia cristiana con la marcha de la patria joven, la propaganda en torno, algunos lo recordarán, los 7 sabios de Frei, la promoción popular, las juntas de vecinos, los asentamientos campesinos. Eso, para no recordar que la democracia cristiana llegó al poder diciendo que gobernaría por 30 años, anunciando un nuevo régimen también ellos, el del socialismo comunitario. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial algunos demócratas y cristianos hablaban, sí, del corporativismo, el del fascismo. Al final en política tantas veces las puntas se juntan y los intentos se hacen una y otra vez hasta que resultan. ¿Quién diría que el modelo podría ser el argentino? Están entretenidas las próximas elecciones. Yo diría como ninguna otra, porque lo que está en juego no es un presidente, sino que un régimen.